El año 2020 y 2021 trajo para nosotros una cantidad de costumbres, de cosas que antes no hacíamos y que de pronto empezamos a volverlas como parte de nuestra cotidianidad. Y muchas de ellas tenían que ver como con normas de aseo. Por ejemplo, lo normal es que antes de la pandemia, cuando nosotros mercábamos, pues lavábamos las frutas, las verduras antes de guardarlas en la nevera. Todo lo que fuera para la nevera normalmente lo hemos lavado, pero de un momento a otro empezamos a lavar las papas, los envases, todo lo que venía del exterior, porque nos daba miedo. Cuando una persona entraba a la casa, así fuera un miembro de la familia o alguien, ¿qué le decíamos? Quítate los zapatos y quítate toda la ropa, colócala aquí, la vamos a lavar completa, porque teníamos miedo de contaminarnos con este bicho y decíamos, viene de afuera pegadito en cualquier cosa. Entonces, normas de higiene que nosotros incluimos en nuestra cotidianidad a causa de este virus. Y hay un pasaje en las Escrituras que da la impresión de hablar de eso. De hecho, menciona lavado de manos y parece como que esa es la invitación del Señor. Pero vamos a ver que esto es mucho más que un lavado de manos, que es mucho más que una norma de higiene. Pero antes de ir a la palabra, vamos a pedirle al Señor de la palabra que nos ayude. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la disposición de mis hermanos, pero gracias, Señor, por la manera como tú nos enseñas, cómo cada circunstancia, Señor, tiene un contenido gigante que nos muestra tu corazón y la verdadera razón de aquellas cosas que dices, de aquellas cosas que haces. Ayúdanos, Señor, a interiorizarlas, pero no solamente, Señor, a guardarlas en nuestra mente, sino a ponerlas por obra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces, mis amados, al libro de Marcos, y lo van a dejar abiertico para que quienes tengan la posibilidad de mirarlo, pues puedan seguir la lectura. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 7, desde el versículo 1. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Así empieza la palabra de Dios, mis amados, y es ahí donde vemos que lo que aquí el Señor nos va a hablar implica que esto es mucho más que un lavado de manos. Entonces vamos como a mirar la palabra con detenimiento. Nos vamos a ir hasta el versículo 23, por eso conserven ahí sus Biblias abiertas. Entonces vamos a ver primero el cuestionamiento que le hacen estos escribas y fariseos a Jesús. Y para los que son muy juiciosos van a notar en el versículo 1 cómo dice que habían venido de Jerusalén y se reunieron alrededor de él.
¿Eso por qué tiene importancia? Porque el sitio donde está Jesús en ese momento es Genezaret, y Genezaret queda a unos 150 kilómetros de Jerusalén. Ustedes saben las dificultades que había para transportarse en ese tiempo, así que estos acuciosos escribas y fariseos vienen a hacer una investigación. Sabemos que siempre venían detrás de Jesús. Y cuando están haciendo esa vigilancia, se dan cuenta que en ocasiones los discípulos del Señor comen sin hacer ese lavado minucioso de las manos. Cuando ahí dice que no se lavaban, no quiere decir que de pronto nunca lo hacían o que estaban llenos de mugre y de cosas, sino que no tenían ese cuidado especial que tenían los judíos antes de partir el pan, como también tenían ese cuidado especial cuando ellos iban a orar en la sinagoga. Y es cierto que bajo la ley de Moisés habían casos en los cuales se requería el lavado de las manos, y no solo de las manos, sino del cuerpo entero. Cuando nosotros hablamos del día de la expiación, el día de la expiación, el sumo sacerdote debía bañarse de pies a cabeza 3 veces y cambiarse su ropa. Se cambiaba por unas túnicas, por unos vestidos de lino blanco, y cuando hacía estos procesos especiales que están detallados en el libro de Levítico, cada que hacía esos sacrificios, primero por él mismo, cuando lo hacía por el pueblo, entonces volvía y se lavaba de pies a cabeza. Es decir, esto está contenido en la ley de Moisés, pero ellos aquí no están preocupados por una norma de higiene. Lo que estos escribas y fariseos muestran abiertamente es que para ellos es más importante la costumbre de sus ancianos, de sus antepasados, que son aquellos que los precedieron, que la misma palabra del Señor. Y esto que están diciendo estos hombres tiene una secuencia que es peligrosa. Por eso vamos a mirar de qué manera Jesús responde. Jesús no contesta de una forma sencilla. Jesús no desconoce que lo que estos hombres están diciendo es cierto en cuanto a las costumbres, es cierto también en cuanto a lo que Moisés dijo, pero Él va más allá de lo que significa lavarse las manos. Él les va a contestar con algo que va a ponerlos por lo menos a pensar, a replantear esa manera que ellos tienen de poner las normas de los hombres por encima de la palabra del Señor. Entonces miremos la respuesta del Señor a esto. Versículo 6. Él les dijo, es Jesús quien responde: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto. Y aquí es donde empieza, mis amados, cómo Jesús les va a mostrar una secuencia peligrosa en esa enseñanza que ellos tienen. Aquí Jesús, cuando responde, no solamente les dice ustedes son unos hipócritas, como dice Isaías, sino que les comprueba por qué esa manera que tienen estas personas de poner las tradiciones por encima de la palabra del Señor es muy peligrosa para los oyentes. Entonces, vamos a estos versículos. Miren, versículo 7. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y en este momento es válido que nosotros vamos trayendo todo eso a nosotros, porque vamos a ver que convertir una costumbre
en algo que está por encima de la palabra de Dios no fue exclusivo de los escribas, de los fariseos, sino que es algo que nosotros aún hoy en día practicamos. Entonces, cada uno de los que hoy estamos escuchando esta palabra puede traer a su mente una cantidad de cosas que las personas dicen, yo las hago porque yo las he visto hacer siempre. Pero, ¿y eso dónde dice eso en la palabra del Señor? Ah, no, pero es que siempre lo han hecho. Y yo hago lo que me han enseñado que haga. Entonces, miren eso. Primero enseñaban sus costumbres y las volvían como doctrina por encima de la palabra del Señor, como si fuera palabra de Dios. Vamos al verso 8. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Entonces, no solamente las enseñan, sino que dejan de lado la palabra. Entonces, ¿a qué se aferran? ¿A qué es lo que empiezan a practicar? La tradición de ellos, la costumbre que ellos tienen. Entonces, la palabra de Dios es la que sirve de fundamento. Lo que hacen estos fariseos, estos escribas, es añadirle más, como si tuvieran que poner cosas que protegieran la palabra de Dios para que no se fuera a acabar, a dañar o a utilizar mal. Pero dejan la palabra a un lado y se quedan en la práctica. Entonces vamos a seguir pensando si en nuestra vivencia, en todo el tiempo que tenemos, hemos sabido de tradiciones que reemplazan la palabra del Señor, pero que sin embargo son seguidas por muchas personas, inclusive por nosotros mismos, antes de conocer a Dios y su palabra, antes de entregarnos a Jesús como Señor y Salvador. Pero esto sigue, versículo 9. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, tergiversan el mandamiento para poder llevar a cabo aquello que ellos han estipulado. Entonces, la palabra de Dios no solamente se deja a un lado, sino que se pasa por encima de ella, pero lo importante es guardar la tradición. En este caso, lo importante es guardar aquellas cosas, aquellas costumbres que ellos están imponiendo. Y finalmente, versículo 13. Invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas, les dice. Es decir, invalidan, le quitan autoridad. Entonces, eso es lo que Jesús ve. Eso es lo que de pronto una persona cuando ve que hay una costumbre, no se pregunta, pero ¿de dónde salió esa costumbre? ¿Por qué? ¿Por qué está eso aquí? ¿Dónde está eso en la palabra del Señor? ¿Cómo va en contra de la palabra del Señor? Y lo que va en contra de la palabra del Señor anula, le resta autoridad o invalida la palabra del Señor. Entonces, como Jesús no se queda solamente con decirles hipócritas que me están honrando de labios, pero en su corazón no hay nada que me honre, les pone un ejemplo, un primer ejemplo. Y ese primer ejemplo lo vamos a leer en el versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre. Y ahí es donde les dice, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición.
la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a esto. ¿Qué es eso de Corbán? Mire, una persona tiene por obligación, y uno diría, hombre, eso es hasta por lógica, así como somos cuidados y atendidos por nuestro papá y nuestra mamá cuando estamos pequeños, pues Dios dice, no solamente lo honres, honrar padre y madre, sino que dice que hay que atenderlos. Y lo que dice es que si uno los ofende, los humilla, los maltrata, entonces le decía, la ley de Moisés decía, maten a ese hombre, porque es que si no tiene consideración con papá y mamá, pues no lo va a tener con nadie. Pero ¿qué era lo que hacían los sacerdotes, los fariseos? ¿Qué era lo que hacían los escribas? Miren, ellos le dieron la vuelta al mandato de Dios con algo que les permitía invalidar la ley y sacaron algo así como un decreto, lo que nosotros llamamos un mico. Eso lo hemos escuchado mucho, ¿cierto? Cuando sabemos que nuestros padres de la patria legislan, entonces decimos, esa ley quedó con un mico, pues eso vea que viene de siglos atrás. Entonces, ¿qué es Corbán? Una persona tiene unos bienes y le dice al sacerdote, le dice, este bien de aquí en adelante es Corbán, es decir, este bien está para el uso de Dios, para el servicio de Dios. Yo lo voy a usar mientras esté viva, pero cuando yo muera, ese bien pasa a ser parte como del tesoro del templo, para todas las cosas que se requieren. Y una de las cosas que decía esta ley es que yo no se lo puedo entregar a nadie, no se lo puedo dar a nadie. Así ese nadie sean mi papá y mi mamá. Entonces, si mi papá y mi mamá estaban en una gran necesidad y me decían, necesito ayuda, estoy pasando por un problema, yo entonces le podía decir, ay mamá, cuánto te amo, pero es que mis bienes son Corbán. Y todos ellos sabían que quería decir eso. Entonces, ahí es donde Jesús les dice, es que miren, que ustedes están invalidando la ley de Dios. Y esa ley que les acabo de decir es una sola, de las muchas que ustedes hacen. Entonces, Jesús no solamente habla por hablar, sino que Él tiene plena certeza, plena conocimiento de causa acerca de todo lo malo que esta gente está haciendo. Entonces, ¿cómo ustedes hacen eso y vienen a reclamar? Pero como no solamente estaban escuchando los fariseos y los escribas, a los cuales les habló como un poquito en privado, entonces ahora es necesario que Jesús se dirija a toda la gente, que le hable a la multitud que lo seguía. Entonces vamos a leer desde el versículo 14. Y llamando de nuevo a la multitud les decía, escuchadme todos y entended, es decir, oigan y entiendan pues, porque no es solamente oír, sino ponerle cerebro a esto. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de dentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola, y él les dijo, ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos? Y decía, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez.
Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces, miren esta belleza. ¿Qué es lo que el Señor les está diciendo? Vamos a ponerlo clarito. Con otras palabras, pero les está explicando, les está diciendo, lo que estamos hablando aquí es de una contaminación del corazón. Y estamos hablando de pecado. Y miren, el pecado no es una erupción que uno tenga en la piel, como para uno decir que la quita con agua o con un lavado especial. No, el pecado nace del corazón. Por tanto, esto es mucho más que lavarse las manos, porque lo que tú comes, entonces tiene un proceso digestivo normal. Tú comes, entra a tu estómago y luego va a la letrina, que es lo que el Señor dice. No toca el corazón. Una comida tuya no la puedes convertir en un asunto ceremonial. Tú no puedes convertir un alimento en un asunto religioso y dirimirlo como si fuera un problema religioso. Lávese las manos para que quede purificado. No, porque del corazón es de donde salen todas las cosas. Entonces miren cómo esto es de importante para todos nosotros. Porque es que, ¿qué es lo que nosotros hacemos con estas cosas del corazón? Nosotros a veces nos negamos a entender que esa es la fuente de la corrupción del hombre, el corazón. Pero ¿qué es lo que decimos? Sobre todo los padres, ¿qué es lo que dicen? Es que son las malas compañías, es que mi hijo se volvió un drogadicto porque tiene un amigo drogadicto. Sí, todas las malas compañías influyen. Pero si nosotros, cada uno de nosotros, los seres humanos, no comprendemos que tenemos esa semilla del mal por dentro y que la tenemos en el corazón, no nos vamos a limpiar. Entonces nosotros no podemos pretender que todos los problemas del mundo se solucionen con un cambio de gobierno, cambio de política, cambio de trabajo, cambio de esposo, cambio de todo. No, es que esa contaminación viene de dentro y eso es lo que el Señor quiere erradicar. Ese es el contenido de toda esta parábola. Por eso es que no la podemos separar de la parte de la contaminación. A veces la usamos para decir que entonces ya podemos comer el cerdo. Y aquí Jesús no está en contra de las normas alimentarias que habían en el Antiguo Testamento, entre otras cosas porque muchas de ellas son convenientes para nosotros. Y miramos muchos de los alimentos que eran considerados inmundos, aunque sean limpios por una palabra como esta, no significa que sean provechosos para todos nosotros, ¿cierto? Pero va mucho más allá. Entonces está hablando de cómo nosotros muchas veces tratamos el problema del pecado con hipocresía y queremos aparentar y queremos ser, pero en el fondo de nosotros seguimos con lo mismo. Y un problema de corrupción en nuestro corazón no se acaba con rituales externos de tipo religioso, no. Por eso es que nosotros insistimos tanto en la venida a la casa de oración. No crean que es porque no anhelamos con todo nuestro corazón que vengan. Es que no pueden dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre, dice la palabra. Pero lo que nosotros les pedimos es: permitan que el Señor lave su corazón. Un ejemplo de pronto podría clarificar muchísimo más algo, como la palabra del Señor, que somos inútiles al momento de añadirle siquiera una mínima explicación. Pero miren, es como cuando yo voy a tratar. Si yo me voy a quitar un mugre externo, yo me lavo. Pero si yo me voy a quitar una suciedad de mi corazón, tengo que hacer lo que se hace con un cáncer, por ejemplo.
y es una cirugía espiritual. Yo lo tengo que extirpar, porque si no me va a acabar. No puedo simplemente con pañitos de agüita intentar sacarlo. Lo mismo nosotros, en todas las manifestaciones que nosotros tenemos y la forma como profesamos nuestra fe. No solamente porque vengamos al culto, ya hemos limpiado todas esas cosas del corazón. Debemos entregarnos al Señor con todo nuestro ser. Miren, Santiago, lo que dice con respecto a esto en el capítulo 4. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8 del capítulo 4. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Miren pues, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. ¿Y quiénes son los de doble ánimo? Los que aparentan una cosa, pero son otra. Y recordemos que las cosas que nosotros tenemos internas en el corazón nos pueden permitir engañar a otros. Por eso el Señor decía, hipócritas, así ustedes tienen una apariencia de santidad que todo el mundo quisiera imitarlos, que a las personas le provocan como una reverencia, a las personas le provocan ustedes como un deseo de imitarlos, pero ¿cómo tienen por dentro el corazón? Entonces, esas cosas que uno tiene en el corazón son las que generan tantas cosas, tanto pecado, tanta maldad y tanta cosa que nos afecta. Decía ahorita que las malas compañías, hablando otra vez del caso de los hijos, claro que son una manzana podrida, tiene esa capacidad de podrir otras manzanas. Pero ¿saben cuál es el gran problema? Que es que a nosotros la influencia del mundo nos afecta porque dentro de nuestro corazón está ese pecado, está esa corrupción. Miren, por ejemplo, una valla, un aviso en el celular, cualquier cosa en el celular que tenga pornografía, genera en las personas diferentes reacciones. En una la eliminan y no hay ningún problema, y otros lo atesoran como algo muy bueno, muy bonito, muy productivo que le acaban de mandar. Entonces, la imagen en sí misma contiene maldad, pero ¿por qué en una persona no genera nada y en otra sí? Porque esa persona tiene el pecado de la pornografía anidado en su corazón. Lo que pasa es que disimula, sobre todo, a su esposa. Porque problemas de pornografía, así como en el adulterio, la última que se da cuenta es la esposa. Aunque a veces, qué tristeza, pero lo alcahuetean y entran a las alcobas, películas pornográficas, diciendo que con eso alimentan el amor. Pobres tontos, de amor no saben nada, solo saben de pornografía. ¿Y por qué? Porque tienen la pornografía anidada en sus corazones. Así veamos a la señora santa y pura en la casa de oración o hablando con las vecinas. Ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema, que nosotros le asignamos a las costumbres y a otras cosas externas el valor que no tienen. Y el Señor lo que dice es, por Dios, desnuden ese corazón y miren que es del fondo de su corazón, de ahí mismo, de donde, así como emana la vida, así como emana todo lo hermoso, también sale todo lo malo. Y eso que sale, ahí no está hablando ni de un vómito porque el alimento genere algo malo, sino de aquello que dices o de aquello que sin palabras, pero que está anidado en tu corazón, se va manifestando en tu forma de ser. Entonces, vamos a creerle
a Dios y a su palabra. Vamos a creerle al Señor lo que Él está diciendo y no seamos, como le dijo Él a los discípulos, también vosotros sois tan faltos de entendimiento. ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra al hombre no lo puede contaminar? Ahora miren que no estamos hablando de, que entonces el licor no puede contaminar a una persona, la droga no puede contaminar a una persona porque está entrando, no habla ni de alimentos ni de nada. Aquí claramente de lo que está hablando es de las cosas externas que tienen un proceso externo y de las cosas internas nacidas en el corazón del hombre, las cosas espirituales, las cosas que a mucha gente le podemos ocultar, pero no a Dios, y que cuando salen son las que te dañan, contaminan, te destruyen, porque eso es lo que hace el pecado en todas sus manifestaciones. Entonces vamos a ponernos en pie y que este sea un momentico para que nosotros entreguemos al Señor todas esas cosas, que entreguemos nosotros a Dios tantas cosas que queremos entregarle como responsabilidad a otros. Es momento de pensar cómo estamos nosotros con las tradiciones humanas que van en contra de la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros tiene una respuesta. Cada uno de nosotros la tiene. También todos ustedes, cuando han hecho campañas de evangelismo con una persona al menos, a veces se enfrentan con una muralla llamada costumbres, ¿cierto? Y dicen, no, es que yo no lo hago diferente porque así he sido enseñado. Entonces, a veces vivimos, pero a veces también vemos cómo otras personas viven en esas tradiciones que son humanas. Y buscamos nosotros reemplazar nuestra responsabilidad entregándosela a personas y a instituciones. Aquí finalmente lo que nos está enseñando el Señor con este tema del alimento no es solamente esto que antes no comías, hoy sí lo comes. Recuerda que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Aquí en el fondo de lo que está hablando es que esto es más, mucho más que un lavado de manos. Esto es que tú tomes decisiones, que comprendas el abismo tan grande que hay entre el pecado y la santidad. Ese es el llamado maravilloso del Señor con esta palabra. Entonces, cada que vamos a juzgar un aspecto de estos, miramos si está por encima de la palabra del Señor. Y en asuntos de santidad tú no puedes esperar a que los demás sean santos por ti. No, tú ves a una persona que consideras que anda en santidad y quieres saber cómo lo ha hecho, de qué manera ha vencido tentaciones, cómo ha librado esa batalla contra sí mismo. Pero esa persona no puede ser santa por ti. Pecado y santidad. No podemos lavar el pecado con agua, porque es que el pecado es mucho más, combatirlo es mucho más que un lavado de manos. Es una cirugía espiritual que solo Cristo puede hacer. Señor, gracias, Padre. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias por la manera como nos confrontas con nosotros mismos. Señor, esta es una invitación a mirar tantas costumbres que nos alejan de la palabra. Costumbres, Señor, que muchas veces han nacido de buenas intenciones. Pero sabemos, Señor, que el camino al infierno está lleno de personas que han tenido muy buenas intenciones, de actuaciones que muchas personas incurren en ellas con muy buenas intenciones.
Señor, la única forma de liberarnos es conociéndote a ti y tu palabra, y no haciendo como nosotros queremos que se haga, no poniendo nuestras costumbres, Señor, nuestras maneras por encima de lo que tú mandas. Y sobre todo, Señor, reconociendo nuestra responsabilidad. Padre, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que muriera en la cruz por todo el que cree en el valor trascendente de esa muerte en la cruz. Señor, pero le has dado responsabilidad al hombre. Tú has hecho todo, Señor, para que podamos confesarnos delante de ti, arrepentirnos de nuestras malas obras. Pero para eso, Señor, tenemos que reconocer que es de nuestro propio corazón de donde nacen guerras, odios, malas pasiones, malos pensamientos, lujurias, envidias, chismes, asesinatos, robos y todo cuanto esclaviza a la humanidad entera. Señor, gracias, Padre. Gracias porque tú eres el único y poderoso jabón que puede combatir la mugre del pecado, Señor. Es con tu sangre, Señor, que se rompen las cadenas de opresión del pecado sobre nosotros. Es con tu sangre, Señor, que tú nos lavas, que nos limpias y que nos das, Señor, esa oportunidad de caminar contigo en obediencia y en entrega. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender. Danos, Señor, ese discernimiento. Permite que cada día, Padre, podamos vestirnos con tu armadura, que es lo que nos ayuda, Señor. Es de la única manera, Señor, que podemos llevar algo al mundo en lugar de recibir lo malo del mundo. Tú nos has dado todo, Señor, para que tomemos decisiones que sean acertadas. Has dado todo, Señor, para que con nuestra vida y nuestro actuar diario, Señor, podamos darte verdadera honra y gloria. Padre, en tu nombre, Señor, yo bendigo a mis hermanos, a cada uno de ellos, Señor. Y pido también, Señor, bendiciones para mí. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas. Cada uno de nosotros batallamos con esos pecados, Señor, que están anidados dentro de nosotros. Pecados que a veces creemos desaparecidos, pero que ante la más mínima tentación vuelven, Señor, a ser tropezadero para nosotros. Ayúdanos, mi Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.